Buenos días, Dios le bendiga. Que las ricas bendiciones sean sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un tema bien interesante titulado La relación del creyente con el mundo. La relación del creyente con el mundo. Oremos. Señor, gracias por este día. Al abrir tu palabra necesitamos tu orientación y tu bendición. Danos, Señor, sabiduría e inteligencia para entender tu palabra. Te rogamos que tú nos hables hoy por medio de tu santa y divina palabra. Te rogamos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. La relación del creyente con el mundo. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Con frecuencia, la palabra mundo se refiere al vasto sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios. No solo consiste en los propios placeres mundanos, inmorales y pecaminosos del mundo, sino que se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su revelación, que es la palabra de Dios. En esta época, Satanás emplea los conceptos del mundo, de la moralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones, de los medios informativos, de las religiones, de los deportes, de la agricultura y de otros, para oponerse a Dios, a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia. Por ejemplo, Satanás usará la profesión médica para promover la matanza de niños antes que nazcan. La agricultura la usará para producir drogas que destruyen la vida, como el alcohol y los narcóticos. Los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista, y los medios de diversión para destruir las normas divinas. Los creyentes deben de estar conscientes de que detrás de toda empresa humana hay espíritu o poderes que se mueven contra Dios y su palabra. Algunos con más fuerzas que otros. Uno de los aspectos más complejos que se le presenta al cristiano en su vida práctica es el tipo de relación que el cristiano tiene que tener con el mundo. Por un lado, la Biblia nos enseña que los creyentes ya no le pertenecen al mundo, que somos extranjeros y peregrinos en un mundo hostil, que presenta una activa oposición contra Dios y contra su pueblo. Uno de los mayores peligros para el creyente es sentirse demasiado cómodo aquí. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Observa cómo nos llama: extranjeros y peregrinos. Un extranjero no se establece permanentemente. Un peregrino está de paso. Nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Este mundo no es nuestro hogar final. Y cuando olvidamos eso, comenzamos a vivir como si lo fuera. Pedro conecta nuestra identidad con nuestra conducta, porque cuando recuerda que está de paso, no te aferras a lo temporal, no negocias lo eterno por placer momentáneo. Los deseos carnales no son inofensivos. Dice la Biblia que batallan contra el alma. Es una guerra y el campo de la batalla es tu corazón o tu mente. El mundo normaliza lo que Dios condena. Celebra todo lo malo, pero el creyente que entiende que es peregrino vive con una perspectiva diferente. No vivimos para acumular aquí.
vivimos para invertir en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? No buscamos encajar, buscamos agradar a Dios. Ser peregrino no significa aislarse, sino vivir con una lealtad superior. Si esta tierra fuera tu hogar definitivo, vivirías diferente, pero no lo es. Eres ciudadano del reino, vive como tal. Examina qué tanto te ha acomodado a este mundo. ¿Tus prioridades reflejan comodidad o qué? Decidamos vivir como extranjero, abstente de lo que daña tu alma y camina con los ojos puestos en lo eterno. Y debo aclarar, por amor a aquellos que nos visitan en esta mañana, que cuando la Biblia habla en estos términos como enemigo de Dios, como enemigo del creyente, no se refiere al planeta en que vivimos, se refiere más bien a un sistema de pensamiento que se opone al carácter y a la voluntad de Dios y al estilo de vida que ese sistema de pensamiento produce. Ese sistema de pensamiento mundano no es la gloria de Dios la que debemos procurar por encima de todo, sino nuestra propia gloria y nuestro propio placer. Ese es el pensamiento mundano. Lo importante no son las cosas que trascienden esta vida, las cosas que tienen valores eternos, sino aquellas que le brindan una satisfacción inmediata y temporal. Ese es el pensamiento que hay en el mundo allá afuera. Y ese estilo de vida en que el creyente debe rechazar con toda la fuerza de su ser. Pero por otro lado, la Biblia también nos enseña que todos nosotros, creyentes e incrédulos, vivimos en este mundo y tenemos una tarea que hacer aquí y ahora. Si bien es cierto que no debemos vivir como vive el mundo, que es contrario al carácter y a la voluntad de Dios, la Biblia establece claramente que el cristiano debe de aprender a vivir en el mundo, no a escapar de él. Orando al Señor, Cristo le decía en Juan capítulo 17, Padre, yo no te pido que lo saques del mundo, yo te pido que lo guardes del mal, pero en el mundo. Y eso genera una tensión que el creyente no siempre ha sabido manejar de una forma apropiada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando esa tensión no es manejada de una forma apropiada, puede producir una decadencia espiritual en el cristiano. Hablamos de decadencia espiritual cuando un verdadero creyente no se encuentra en un estado saludable espiritualmente hablando. Es un creyente que ya no disfruta de una cercana comunión con Dios. Los aspectos que conforman su vida cristiana, que en el pasado disfrutaba como orar y leer la Biblia, venir a la iglesia y tener comunión con sus hermanos, cantar alabanzas a Dios, escuchar la palabra predicada, todas esas cosas se han convertido en meros rituales, actividades en las que él participaba mecánicamente, casi por inercia. Las causas que suelen producir ese penoso estado espiritual, una de ellas es la mundanalidad, el descuido de guardarse apropiadamente de esa perspectiva mundana de pensamiento, de ese estilo de vida, que esa perspectiva mundana promueve. Pero en el día de hoy, nosotros queremos ver la otra cara de la moneda. Así como hay creyentes que decaen espiritualmente porque practican las cosas del mundo o porque están coqueteando con el mundo, así hay creyentes que decaen porque no saben interactuar con ese mundo en que viven. Como decía hace un momento, ese es un problema que la iglesia ha tenido que enfrentar a través de los siglos. La tensión de estar en el mundo y no pertenecer al mundo. En los primeros siglos de la era cristiana, Carlos, el Imperio Romano desató una fuerte persecución contra la iglesia. De manera que no era necesaria recordar a los cristianos que ellos estaban en territorio enemigo. Pero al principio del siglo IV, uno de los emperadores romanos, Constantino, dijo haber abrazado la fe cristiana y vio por terminada la persecución.
sino que también Constantino a favorecer a los cristianos en muchos sentidos. Repentinamente, señores, esos cristianos que habían sido perseguidos por más de 2 siglos pasaron a ser personas favorecidas por el imperio. Se construyeron catedrales. Los cristianos comenzaron a ocupar puestos públicos. Algunos obispos se convirtieron en consejeros cercanos al emperador. Aquello parecía la llegada del milenio. Todo parecía sonreír a la iglesia. Pero muchos no estaban contentos con el cambio de estatus porque percibieron en esa buena bonanza un peligro potencial para el cristianismo. Sobre todo, el peligro de que la mundanalidad arropara a muchos que profesaban ser cristianos y que ahora no veían al mundo como un enemigo, sino como un aliado. Lamentablemente, en vez de desarrollar una perspectiva bíblica del tipo de relación que el creyente debe tener con el mundo, muchos decidieron apartarse literalmente de él. Y así nacieron los monasterios medievales. Hombres y mujeres que profesaban la fe cristiana y que llegaron a la conclusión de que la única forma de que se podía vivir en un cristianismo auténtico era aislándose de la sociedad. Y aunque el movimiento monástico no encontró eco en el protestantismo, mis amados hermanos, el espíritu del monasticismo todavía está vivo en la conciencia de muchos cristianos. Cristianos verdaderos que no saben interactuar con el mundo en una forma apropiada. Y lo que yo quiero que nosotros veamos en este día, mis hermanos, es la manera cómo esto incide en nuestra vida cristiana y cómo esto puede llegar a producir decadencia espiritual. Un tema extraño, pero muy importante. Y antes de pasar a considerar directamente este asunto, yo quisiera tomar un tiempo para que entendamos y pongamos en perspectiva cuál es el lugar que ocupa el hombre en el mundo y el hombre cristiano, incluido en el contexto de la creación, sobre todo a la luz de los primeros capítulos de Génesis. Vamos todos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. ¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre y la mujer en la doctrina bíblica de la creación? Aunque la biología moderna se ha empeñado en decir que el hombre es un animal, ellos dicen que es un animal racional, pero animal, a final de cuentas, es animal. En el primer capítulo de Génesis, nosotros vemos una diferencia marcada entre la creación del hombre y el resto de los seres vivos que poblan este planeta. Noten el capítulo 1, versículo 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde y hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto y según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 20 de Génesis 1. Dijo Dios: produzcan las aguas criaturas que se muevan y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles y animales según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Hermanos, es evidente que hay un énfasis en según su género, según su especie, según su naturaleza. Hoy en día, algunas personas quieren ser terian, lo contrario a lo que Dios hizo en la creación. Es una enseñanza mundana y del ser humano. Los terian son personas que se identifican a nivel psicológico, espiritual y emocional con un animal no humano, sintiendo una conexión profunda e interna con esa especie. Esta identidad no es un disfraz o un hobby, sino una vivencia personal
de ser un animal internamente, reconociendo que son humanos físicamente. Pero entonces llegamos al versículo 26. Y ahora Dios se dispone a crear al hombre. Y vemos de inmediato una diferencia radical aquí. Versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ya no es según su especie, ya no es según su género, ahora es a imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué? Y los bendijo Dios. Y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla. Y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál es la enseñanza de este texto clave de las Escrituras, mis hermanos? No solo que el hombre fue creado a imagen de Dios y por lo tanto que el hombre es un ser personal, es un ser que piensa, es un ser que tiene voluntad, es un ser que tiene autoconciencia, es un ser que tiene emociones, sino también que Dios colocó al hombre en una posición de dominio sobre todo lo creado. ¿Con qué propósito, mis hermanos? Con el propósito de desarrollar el potencial escondido por Dios en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Noten bien, Dios puso en el huerto en el Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí el hombre no había caído en pecado y Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es lo que nosotros tenemos, Charmín, como el mandato cultural. Ahora, yo debo hacer una aclaración aquí porque nosotros solemos manifestar la palabra cultura con ciertas manifestaciones artísticas, no popular. La música clásica, la ópera, el teatro clásico. Pero realmente la palabra cultura tiene un significado mucho más amplio. Esta palabra se relaciona con la idea de cultivar. Incluye todo tipo de actividad que contribuya al desarrollo, enriquecimiento y aún al esparcimiento de la sociedad. El mandato cultural o mandato de la creación es el encargo divino dado a la humanidad en Génesis capítulo 1, 26 al 28 y Génesis 2, 10, para poblar, cultivar, desarrollar y administrar la tierra. Dios ordena a los seres humanos ejercer dominio responsable sobre la creación, desarrollando sus recursos y potencial latente para la gloria de Dios. El hombre, como mayordomo, como cogerente de la creación, debía transformar su entorno para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. De manera, mis hermanos, que el trabajo no fue parte del castigo divino por causa de haber pecado, sino un aspecto fundamental de la responsabilidad que el hombre tenía desde el principio como mayordomo de Dios. Si el hombre hubiese permanecido en obediencia, todos los aspectos de su vida hubiesen sido sagrados. No solo su tiempo o comunión con Dios, sino el desempeño de sus labores cotidianas en el cumplimiento del mandato cultural. Pero nuestros primeros padres no permanecieron en la condición por la cual fueron creados. Se rebelaron contra Dios y todos sus aspectos de la vida humana quedaron trastornados por causa del pecado. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, la relación del hombre con la naturaleza. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos producirás, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Noten, hermanos, hermanas, que el trabajo en sí no fue parte del castigo. El castigo fue el dolor y el sentido de frustración que el hombre había de experimentar a partir de ese momento, conectado con su trabajo. Ese es el castigo. El hombre perdió el paraíso por causa de su pecado y nunca más lo volvería a recobrar hasta que Dios no restaurara por completo todo el daño que el pecado ha causado. Y es precisamente en este punto de la historia donde entra en juego otra doctrina. Ya vimos la doctrina de la creación, ahora veamos la doctrina de la redención. Tan pronto el pecado hizo su entrada al mundo, Dios hizo la promesa de enviar al Salvador o al Redentor. Por medio de ese Redentor, todos los efectos dañinos del pecado serían revertidos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está prometiendo, va a venir un hombre nacido de mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y a partir de esa promesa, Dios comienza a revelar a su pueblo detalle tras detalle acerca de ese Redentor que habría de venir. De hecho, todos los judíos del Antiguo Testamento que se salvaron porque esperaban con fe el cumplimiento de esa promesa. Ahora, hermanos, y esto es de suma importancia para entender esto, ¿qué sucedió después de la entrada del pecado con el mandato cultural que Dios le había dado al hombre en el Edén? ¿Qué sucedió después de la entrada del pecado en el mundo con el mandato cultural que Dios le había dado al hombre en el huerto de Edén? Continúa siendo un deber del hombre desarrollar el potencial de la creación para la gloria de Dios y por el bien de la sociedad humana. Por supuesto que sí. Tanto creyentes como incrédulos tienen la responsabilidad de cultivar la creación, y tanto creyentes como incrédulos han sido dotados de diversas capacidades para llevar a cabo esa labor, aunque los incrédulos no reconozcan que es Dios que lo ha capacitado en su gracia común. Noten cómo continúa la historia bíblica después de la entrada del pecado. Génesis capítulo 4. Dios había prometido a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer venía el Redentor. Por eso cuando Eva sale embarazada por primera vez, tal parece que ella creyó que había concedido al Salvador prometido. Y dice Génesis 4:1, y conoció a Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Algunos eruditos creen que esa frase tiene que ser traducida con la ayuda del Señor. He dado a luz al hombre. Ese es el hombre, por eso le llamó Caín. De paso, hermanos, pocas veces las madres han cometido un error de juicio tan grande como el de Eva. A su primer hijo, Eva le llamó Caín, un nombre que es traducido como posesión. Incluye la idea de valía. Este es el hombre. Este es el Redentor. Y al segundo hijo le llamó Abel, que significa vanidad. Esa es la misma palabra que está en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Vanidad de vanidad, Abel de los Abeles, todo es vanidad. Pero en vez de ser Redentor, ese hijo primogénito vino a ser el primer homicida de la historia cuando mató a su hermano por envidia. Pero entonces en la historia bíblica nosotros vemos que Dios hace algo bien extraño. No solamente le perdona la vida a Caín a pesar de su homicidio, sino que también decide protegerlo para que otros no le hagan a él lo que él le hizo a su hermano. Génesis capítulo 4, versículo 14. Génesis 4:14 dice, Caín a Dios dice, he aquí me echas
fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, verso 15, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y nosotros nos preguntamos, ¿y cuál fue el propósito de Dios dejar vivo a Caín? Versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nob, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enod. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enob. Conoció Caín a su mujer y dio a luz a Enob. Caín y su descendiente fueron los pioneros de la civilización humana que no conoce a Dios. Una motivación fundamental en todas las sociedades humanísticas es la tentativa de vencer la tradición, encontrar placer y encontrar el paraíso sin sumisión a Dios. En otras palabras, el sistema mundial está fundado en el principio de autorredención para la raza humana. En su rebelión contra Dios, ¿qué hizo Caín? Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de su hijo Enob. Y luego continúa narrando sobre la genealogía de Caín. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano o flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Los descendientes de Caín comenzaron de inmediato a cumplir el mandato cultural. Y vuelvo y repito, el mandato cultural es el encargo divino dado a la humanidad en Génesis 1:28 y 2:15 y Génesis 2:15 de cultivar, desarrollar y administrar la creación de Dios de manera responsable. Implica llenar la tierra, ejercer mayordomía sobre ella, trabajar con excelencia para la gloria de Dios. Ese es el mandato cultural. Los descendientes de Caín no lo estaban haciendo para la gloria de Dios, pero aún así, mis hermanos, ellos estaban haciendo el mandato que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Mis hermanos, todos nosotros tenemos la capacidad de cultivar la creación, haciendo uso de los dones y talentos creativos que Dios le da a cada hombre y mujer en su gracia común, independientemente de que si son creyentes o no. A través de la historia, muchos incrédulos han producido grandes obras de linda hermosura. Muchos incrédulos han contribuido al avance de la ciencia, de la tecnología, de la medicina. Muchos incrédulos han hecho descubrimientos para el desarrollo de la civilización. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dotó en su gracia común de un montón de capacidades distintas para que lleven a cabo el mandato cultural. Esa labor ya dejó de ser sagrada por causa de la caída. Muchas veces nosotros decimos que no debemos hacer distinción entre lo sagrado y lo secular. Pero hay un sentido, mis hermanos, en lo que nosotros sí debemos hacer distinción. En la Biblia nosotros vemos una separación marcada entre el reino de Dios, el avance del reino de Dios y el quehacer temporal que el hombre debe llevar a cabo en este mundo. Hay una diferencia entre lo secular y lo sagrado, en el sentido de que hay cosas que pertenecen a la vida aquí y ahora, mientras que hay otras que son separadas de su uso común para el uso exclusivo de la adoración a Dios. En el tabernáculo, por ejemplo, Dios le dio una fórmula a los judíos para que elaboraran un perfume que debía ser usado en el tabernáculo. Y Dios dice claramente que ese perfume no lo debe usar ningún israelita para oler bien, porque es un perfume sagrado. Es un perfume que Dios había apartado de su uso común para su adoración. Éxodo 30, 34, 38. Pero mis hermanos, ese quehacer, esa labor temporal, secular, sigue siendo honorable porque es el mismo Dios
el que ordenó que se hiciera. Es el mismo Dios que capacita al hombre en su gracia común para que ese trabajo sea hecho de manera, mis hermanos, que cuando tú te diriges a tu puesto de trabajo en la mañana, tu trabajo secular no es menos digno que el de aquel pastor que se dirige a su oficina en la iglesia para servir al Señor en su ministerio. Ambos son siervos de Dios. Ambos deben de hacer lo que hacen para la gloria de Dios y el bien de la sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Fue el descubrimiento de esa doctrina lo que impulsó el enorme progreso del norte de Europa, que abrazaron la reforma protestante en el siglo XVI. El comercio, la ciencia, las artes, las industrias, todo fue permeable por esa perspectiva de hacer las cosas con excelencia, porque la estamos haciendo para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. Estos hombres entendieron que todos nosotros tenemos un llamado distinto para servir en la sociedad, poniendo nuestros dones y talentos al servicio del mandato cultural. El artista protestante no tenía que justificar su labor en cuadros que inspiraran religión, como hacían los artistas dibujantes de la Edad Media. Ellos no sentían la presión de la iglesia de que ellos debían santificar su arte usándolo para promover intereses religiosos y morales. No, el mero hecho de hacer un cuadro que produjera una belleza estética era suficiente. Eso es parte del mandato cultural. Y estos pintores que abrazaron la cosmovisión reformada produjeron obra linda, hermosa y realista. Ya no era necesario que se dedicaran únicamente a hacer escenas bíblicas. Los personajes de sus cuadros que ellos pintaban eran comunes y corrientes. Los pintores católicos pintaban a los santos y a Jesús como seres que estaban alejados del resto de la sociedad. Ellos dejaron de pintar cosas así. Hay un cuadro de Rembrandt sobre la crucifixión de Cristo, que cuando tú ves el cuadro, tú te das cuenta que Rembrandt tenía un conocimiento de Dios. Pinta a Jesús como un ser humano normal, lo que era Jesús. La Reforma enfatizó la verdad de que Dios se había hecho hombre en la persona de Cristo, dignificando así la vida terrenal y secular. La creación era un motivo digno de ser plasmado en un lienzo, lo que era la creación de Dios. Los músicos no tenían que justificar su arte componiendo solamente música sacra. Ellos podían componer música hermosa para el deleite para los que lo escuchan. Esa era la mentalidad de Johann Sebastian Bach, un cristiano a carta cabal. Esa era la mentalidad de Händel. Ellos no tenían que justificar su acción artística porque era parte del mandato cultural. El arte no necesita justificación. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo mismo podemos decir de cualquier otra profesión. Un arquitecto cristiano no tiene que justificar su labor profesional haciendo iglesia. Un juez cristiano no ha sido llamado a cristianizar la sala de un juzgado orando antes de cada juicio o leyendo una porción de la Biblia. Lo que él hace es lo que él debe de hacer, impartir justicia. Eso es parte del mandato cultural. Por supuesto, ellos no deben de dejar de ser cristianos ejerciendo su vocación, pero al mismo tiempo tienen que empeñarse en hacer las cosas con excelencia, porque tienen una clara conciencia de que están sirviendo a Dios y a su generación con todo lo que ellos hacen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pocos textos de la Biblia presentan esta enseñanza tan clara como Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Como hoy en día la palabra siervo puede interpretarse de otra manera, tenemos que entender que Pablo le está escribiendo aquí a los esclavos cristianos, personas que le pertenecían a un amo. Algunos de esos esclavos tenían preparación académica y funcionaban como tutores o maestros de los niños de la casa. Pero otros esclavos lo que hacían era la labor de un esclavo: limpiar piso, hacer la comida, poner la casa en orden. ¿Y qué le dice Pablo a estos siervos cristianos? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está diciendo aquí, siervos, aparte de lo que su amo le pida, ustedes tienen un mandato cultural. Cristo vuestro Señor, y ustedes le sirven a Cristo el Señor, no solamente cuando vienen a la iglesia, cuando cantar himno y escuchar su palabra, sino cuando limpian una gaveta, cuando arreglan la ropa, cuando hacen la comida, cuando limpian el piso, cuando tú haces una construcción, cuando tú haces un diseño para un edificio que está preparando. Hasta aquí, yo me imagino muchos que piensan, bien Henry, todo eso está fantástico, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la decadencia espiritual? Porque ese es el tema que estamos tratando aquí, la relación del creyente con el mundo. Bueno, eso es lo que yo quiero responder en los próximos minutos. Mis hermanos, cuando un creyente no tiene un claro entendimiento del tipo de relación que debemos de tener con el mundo, tres cosas pueden ocurrir que terminan minando su salud espiritual. ¿Qué puede ocurrir? En primer lugar, una disociación entre Dios y su vida secular. Este creyente ve muy poca o ninguna relación entre su vida laboral y su cristianismo. Inconscientemente, él contempla estos dos aspectos de su vida como algo, como dos líneas paralelas que nunca se juntan. Y como resultado de esa disociación, este cristiano mantiene a Dios alejado de uno de los renglones más importantes de su vida. ¿Cuántas horas te pasas tú en la semana en tu trabajo? Calcula. Y estoy incluyendo a las amas de casa. Ustedes también tienen un trabajo. Yo no estoy hablando solamente de abogado, arquitecto, ingeniero. Es que todos aquí nosotros, una labor que hacer. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de la semana tú empleas en llevar a cabo tu labor? Calcula. ¿Qué pasa cuando nosotros alejamos a Dios de ese aspecto de nuestra vida? Mis hermanos, la Biblia dice que aún las cosas más cotidianas, como comer o beber, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera a los Corintios 10:31 dice, cuánto más nuestra vida, a la que dedicamos tantas horas, nuestra vida laboral, cada semana, nosotros no podemos desconectar nuestro cristianismo de nuestra vida laboral, porque el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos llamó, fue el mismo Dios que nos capacitó para que contribuyamos de alguna manera al cumplimiento del mandato cultural. Vuelvo y repito, porque el mandato cultural derivado de Génesis 1:28 es la orden original de Dios a la humanidad de multiplicar, fructificar, llenar la tierra y subyugarla. Implica desarrollar el potencial del mundo creado, cuidándolo como administradores responsables, construyendo civilizaciones, arte y ciencia para la gloria de Dios. En Génesis 1:26, 1:28 y 2:15, Dios otorgó autoridad al hombre y a la mujer, creado a su imagen, sobre la creación. No es solo procreación, sino también cultivar el jardín de la tierra, cultura, y dominarla de manera justa. Aplica a toda la vida humana. Artes, política, administración de empresa, secretario, no importa qué cargo tú tengas. Tú tienes que reflejar el carácter de Dios. Es la vocación divina de trabajar y gobernar la tierra como creación de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto tenemos que ser responsables y hacer todo para honra y gloria de Dios. Todos nosotros, mis hermanos, al haber sido creados a la imagen de Dios, tenemos que tener escondido por ahí alguna capacidad artística. Ahora, yo no estoy hablando de que todos los cristianos tienen que saber escribir un poema o una buena prosa, o que todos
todos los cristianos tienen que saber dibujar o que todos los cristianos tienen que componer música. Cuando se habla de arte se refiere al hecho de poner una mesa apetitosa. Algunas personas que tienen una capacidad para la jardinería que Dios no le dio a otro. Usted puede darme a mí un montón de plantas y semillas y yo no sé qué voy a hacer con ellas. Sin embargo, se la da a Nuris, que tiene capacidad para hacer jardines hermosos, y ella va a hacer una maravilla. ¿Saben lo que es eso? El mandato cultural en acción. Eso es exactamente lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, y te dio capacidad para eso. Esto no es carnal y no hay que justificar esa capacidad de poner una mesa apetitosa haciendo comida para los hermanos de la iglesia. Es para Dios. Que sea que se trate de un ingeniero, taxista, de una ama de casa, de un abogado, de un albañil, de un carpintero, de un maestro de construcción, de una secretaria, de un médico. Toda profesión que usted se imagina que hay, todos tenemos una responsabilidad que cumplir en el mundo en el que Dios nos ha colocado. Y debemos de hacerlo con excelencia para honra y gloria de Dios y el bien del prójimo. ¿Sabe, mi hermano? El impacto que eso va a tener en la vida de un creyente. Eso, cuando ese individuo se dirige a su trabajo con la conciencia de vengo aquí, a este lugar, a esta oficina, a hacer algo para la gloria de Dios. Señor, yo voy a hacer un trabajo que al final de la tarde yo pueda presentar delante de ti y que tú puedas decir, bien, hijo mío, hija mía, bien hecho, buen trabajo en la oficina, bien hecho, Charlene, tu tarea en la universidad, bien hecha esa construcción, Jaime, bien hecha esa mesa apetitosa, Carlos, bien hecha cualquier cosa o oficio que usted haga. ¿Qué impacto va a tener eso en la vida espiritual de los creyentes? Muchos de los cuales desconectan su cristianismo a las 8 de la mañana y lo vuelvan a encender a las 7 de la noche cuando hacen el devocional familiar, si es que lo hacen. Claro que deben de decaer espiritualmente. Dios está fuera de su vida en una gran parte de la semana. Lo que estamos diciendo es, hermanos, hermanas, visitas, nosotros tenemos que volver a colocar a Dios en el lugar en que Dios tiene que ser colocado. Eso es lo que estamos diciendo. Otra posible consecuencia, que nos dediquemos a trabajar con ahínco, vamos a hacer las cosas con excelencia, pero con una mala motivación. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3? Siervos, hagan las cosas de corazón, hagan las cosas bien hechas, pero no para el ojo de vuestro amo terrenal, sino para nuestro Señor, no para que le aumenten el sueldo. Ahora, si se lo aumentan, gloria a Dios. Esas son consecuencias de la gente que trabaja con mucha labor y hacen las cosas excelentes, pero no siempre. Y el punto es, mis hermanos, que con solo y sin sueldo, yo debo hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios y para el bien de todos los que se van a beneficiar de mi trabajo. A Cristo el Señor, usted y yo le servimos. Mis hermanos, el señorío de Cristo abarca todo aspecto de la vida humana. Todo aspecto, mis hermanos. No existe una sola pulgada en que todo el dominio de nuestra vida humana, acerca de la cual Cristo no proclame, mío, eso es mío, todo mío de la vida humana, tuya y mía, es de Dios. Cristo es Señor de cada uno de nosotros. Y precisamente por eso es que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón. ¿Saben lo que ocurre cuando un creyente saca a Dios de su vida laboral? Que no ve ninguna relación entre su trabajo y cristianismo, entonces se dedica al trabajo por una motivación incorrecta. Eso es lo que sucede. El empeño que pone al hacerlo bien, en vez de ayudarlo espiritualmente, está alimentando su codicia y su deseo de gloria. Y si hay algo que va a llevar a un cristiano a decaer espiritualmente, es su codicia y su vanagloria. Su codicia y su ¿qué? Y su vanagloria. Por eso es que la Biblia dice, mis hermanos,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué cosas son los deseos de la carne? Incluyen los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos y la satisfacción sensuales. 1 Corintios 6:18. Santiago 1:14. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibido por Dios. Incluso el deseo de ver lo que da con un placer pecaminoso. Éxodo 20:17, Romanos 7:7. En la actualidad incluye el deseo de entretenimiento viendo pornografía, violencia, impiedad e inmoralidad. Oiga lo que estoy diciendo, mis hermanos. La vanagloria de la vida se refiere al espíritu de arrogancia, en decadencia y autosuficiente que no reconoce a Dios como Señor y su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu del mundo que hace que el cristiano caiga espiritualmente. Los creyentes no tienen que tener comunión con los que participan del sistema del mundo. Los creyentes tienen que condenar en público su pecado. Tienen que ser luz y sal para el mundo. Tenemos que amar al mundo y procurar amar y ganarlo para Cristo. El mundo, el verdadero creyente, mis hermanos, experimentará problemas, odio y persecución y sufrimiento valiéndose de las cosas del mundo. Satanás está haciendo un esfuerzo incesante por destruir la vida de Dios, de los creyentes. El sistema del mundo es temporal y Dios lo destruirá. Lo que te motiva a levantarte cada mañana hacia tu trabajo es la gloria de Dios y el bien de las almas. Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué perspectiva más diferente de las riquezas del mundo? Para concluir, mis hermanos, Dios es el médico original, Dios es el manufacturador original, Dios es el arquitecto ingeniero original, Dios es el ama de casa original, y tú y yo debemos copiar de Dios para hacer nuestro oficio, para honra y gloria de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo. Que Dios nos bendiga, disfrutemos de este bautismo y esperando que nuestra relación con el mundo hoy en día la podamos entender para salvar al mundo que perece en pecado. Que Dios le bendiga.